¿Para ti qué es inteligencia artificial? Es bien amplio como para mucha gente. Para mí es una evolución necesaria. Yo creo que cuando las cosas llegan para hacer que el ser humano evolucione, y eso ha pasado en toda la historia de la humanidad, en lugar de tenerle miedo, es mejor conocerla, afrontarla y ver cómo vamos a convivir con ella y cómo nos acompaña en el camino de evolución. Creo que hay que abordarlo desde la curiosidad y no desde el miedo, que entendamos mejor y nos abramos a las posibilidades que trae la inteligencia artificial. Y es que además, para darte un ejemplo, he venido pensando que la inteligencia artificial y la salud femenina tienen mucho en común, porque todos creemos saber qué es eso, creemos que lo entendemos, pero en realidad necesitamos profundizar y entenderlo más. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Bueno, Adri, primero que todo, bienvenidísima. Para mí es un placer tenerte aquí porque además te has vuelto alguien muy cercano a esta familia de Arcángel, que me parece muy bonito. Gracias a ti también fue que empezamos a crecer dentro de lo que venimos haciendo en Arcángel ahí, entonces te agradezco infinito por todo esto. Bueno, hay 3 cosas que me gustan mucho de lo que, pues de ti y de tu trayectoria, y una es que tú sabes mucho de lo médico, de lo clínico, de todo ese mundo profundo de mucha ciencia y de mucho conocimiento muy específico, pero también tienes todo ese otro componente de la estrategia, de negocio, y creo que ese match es perfecto y es un gran ejemplo de lo que tú vienes haciendo y liderando por muchos años en esta industria, pues, de salud. Ese es uno. Segundo es que te apasiona mucho el concepto de innovación, y creo que desde lo que he percibido y desde todas las conversaciones que hemos tenido, hay algo que me encanta y es que tú lo ves como una filosofía de vida, y eso me parece, de vida profesional, y eso me parece demasiado apasionante, y me gusta y lo comparto. Y tercero es que desde que llegaste a Exceltis, que ya nos vas a contar más, creo que te pusiste una camiseta nueva y un sombrero nuevo alrededor del concepto de salud femenina, que todas, inclusive las mujeres, creemos que sabemos, pero realmente no tenemos idea, y que es muy bonito, por lo menos en este episodio, empezar a explorar, venga, qué es, por qué es importante y por qué esto nos afecta como mujeres, pero también nos hace diferentes y nos beneficia de alguna otra forma. Entonces, bienvenidísima. Antes que nada, quiero que te presentes y ya iniciamos este camino de podcast. Bueno, antes de presentarme, te cuento que realmente admiro a la mujer que es Laura Velázquez desde el principio y hasta hoy. No solamente por todos los logros que tú y en conjunto, pues por supuesto con Juan han tenido con Arcángel desde el principio, sino también porque no pierdes tu esencia, el espíritu de que la tecnología ayude a muchas personas, que en esencia la tecnología se moviliza por la gente y no contra la gente, y la frescura con la que hablas en todos los podcasts, porque además me los he escuchado todos, así que el honor es para mí estar aquí compartiendo contigo. Entonces, primero, gracias por invitarme a mí y a Exceltis a este espacio. Hemos escuchado los podcasts previos y realmente me encanta poder traer mi experiencia a la mesa, contarte lo que estamos trabajando sobre salud femenina, contarte de mí. Yo soy Adriana Clare, soy la gerente de Exceltis, que es una compañía multinacional española con foco, como bien dices, en salud femenina. Así que el que tenga mi WhatsApp sabe que mi lema es evitar las imposibilidades, y eso es lo que queremos hacer en salud femenina. Para mí es muy curioso saber, después de tú trabajar tanto tiempo en la industria con tantas patologías, además en tantas áreas, ¿qué se siente para ti como mujer entrar a un laboratorio donde su foco principal es el tema de salud femenina? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Pues gracias por preguntarme esto, porque para mí ha sido un descubrimiento fenomenal. Lo primero que te puedo decir es que significó primero conocerme a mí misma. Los 2 o 3 primeros meses fueron un conocimiento profundo de mi salud, de mis necesidades, de lo que no sabía de mí misma, y eso me invitó a trabajar y me invita todos los días a trabajar por todas las que no sabemos y que estamos por ahí caminando en la calle, tal vez con patologías que ni conocemos. Entonces, claro, llevo trabajando en esta industria más de 25 años, pero realmente cuando llegué acá entendí sobre mi cuerpo y sus necesidades. En Exceltis, por ejemplo, el equipo directivo
en su mayoría somos mujeres y hemos visto cómo muchas de nosotras, después ya de conocernos, hemos cambiado nuestro método anticonceptivo, empezamos a suplementar dependiendo de la etapa de vida en que está cada una, hemos dejado de normalizar el dolor, que eso nos pasa mucho a las mujeres, normalizamos el dolor, y además pues hoy en día hacemos cosas que realmente mejoran mucho nuestra calidad de vida porque entendemos que eso en perspectiva empieza el día que eres consciente. No, y pues que lo que estábamos hablando ahorita es que la salud es un campo que ha pasado por alto demasiados aspectos de la condición humana que son propias específicamente pues de la mujer. El ciclo menstrual, la menopausia, los prolapsos, el embarazo, inclusive la parte sexual, que es completamente distinta. Entonces es súper chévere poder conectar con uno mismo y ver cosas diferentes, ¿no? De acuerdo, y ver el efecto interesante y positivo de que lo sepas y actúes sobre el tema. Exacto, exacto. Bueno, Adri, ¿y cuáles han visto que son esas brechas en todas las etapas del desarrollo científico y además tecnológico en temas de salud femenina? Les cuento algo antes de contestarte, y es que con Laura cada vez que nos sentamos y hablamos de brechas, me deja pensando en las brechas. y en salud femenina son muchas. Pero desde Exceltis hemos decidido enfocarnos en 3, porque si queremos aportar a cambiar realidades, pues hay que enfocarse y trabajar en las que tal vez más duele y donde más podemos aportar. Entonces, la primera en la que estamos trabajando es en que se incluya a las mujeres en todas las etapas de desarrollo científico y tecnológico, justamente en la investigación de salud femenina. El segundo sería la elección de un método anticonceptivo que de verdad debe considerar las necesidades de cada una de nosotras, el contexto en el que nos movilizamos y el momento único de cada mujer, porque no es lo mismo dar un anticonceptivo a un adolescente que a una persona que está lactando, que a una persona que ya de verdad no quiere tener bebés. Entonces creo que en entender el contexto es importante. Y la tercera, y no menos importante, es mejorar la eficiencia para la toma de decisiones en el momento del diagnóstico en patologías de la mujer, que sea de forma más precisa, que contemple a la mujer y no a la generalidad y en menos tiempo. Entonces, esos 3 enfoques son los que estamos trabajando en diferentes patologías. Cuando hablamos de diferentes momentos de la mujer, es porque también entender que las necesidades de un adolescente son absolutamente diferentes de una mujer que quiere quedar en embarazo y diferentes de la mujer que está entrando a la perimenopausia. Y las 3 tienen derecho. Adri, pero ven, me gustaría como profundizar en cada una como de estas brechas que hablaste, pero que también me des ejemplos de cómo la tecnología juega un papel relevante, obviamente particularmente inteligencia artificial, para realmente como entender y a los que nos escuchan también aprender un poco de qué es lo que se está haciendo y por qué esto pues puede generar valor. Listo. Profundicemos en la primera, que es la que hablaba de cómo incluimos a las mujeres en todas las etapas de desarrollo científico y tecnológico. Entonces, como les mencionábamos, hay una brecha evidente en salud entre hombres y mujeres. Digamos de forma anecdótica, arranco por decirles que desde Aristóteles y hasta 1500 se pensaba que la vagina era un pene invertido, hasta que llegó el señor Falopio y descubrió las trompas. Aún hoy, en muchos de los estudios contemporáneos, se ve un claro gap en la medicina, en la inclusión de mujeres y por lo tanto en el entendimiento a través de los datos, es decir, seguimos viendo al hombre y a la mujer igual y eso es un problema porque entonces no estoy tratando la condición específica de la mujer. Eso ya genera sesgos porque se considera que la progresión y los desenlaces entre hombres y mujeres son iguales. Entonces voy a darte un ejemplo para responderte esto, Lau. Por ejemplo, ¿tú cómo te imaginas un infarto? Cosquillitas por acá, como agotamiento, como estrés, puede ser, como cansancio, dolor acá. Exacto. Y claro, y de acuerdo, eso es como un poco la identificación de un infarto para todos. Pero te cuento que estos síntomas realmente se han estudiado en hombres. Pero en realidad, después de los 50 años, la mujer tiene más riesgo de morir por un infarto. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si no será que no se están identificando los síntomas correctamente y si será que los mismos síntomas son los de una mujer que los de un hombre. O, por ejemplo, una niña desde que nace, si su mamá durante el embarazo tuvo preeclampsia o diabetes gestacional, solo este hecho ya puede cambiar su condición cardiovascular a futuro. O si una mujer ya tuvo un bebé, ya nació el bebé, y va a consulta, ni siquiera le preguntan cómo fue su embarazo para otro tipo de condiciones más adelante. Más allá de ser mamá, que la tiene que dejar de ver solo como el momento de ser mamá, como mujer. ¿Qué pasó con tu embarazo y qué condiciones puede quedar después?
tuvo diabetes o hipertensión en el embarazo. Por todo esto, y como un claro ejemplo de cómo podemos cambiar las cosas, ya en Estados Unidos se está proponiendo que las nuevas guías sean individualizadas por sexo utilizando inteligencia artificial y machine learning para garantizar que no tengamos los sesgos del pasado y desarrollemos prospectiva utilizando la información de aquí en adelante y que las guías intervengan la ruta por sexo. Pero ven, Adri, cuéntame un poquito más de ese modelo que se está haciendo con inteligencia artificial de las guías individualizadas por sexo. O sea, ¿dónde aplican ahí la inteligencia artificial? Ahí lo que van a hacer, Lau, es que las guías que hoy son normales para todo el mundo, lo que van a hacer es que van a tomar la data de hombres y mujeres para hacer la reescritura de las nuevas guías. Esas nuevas guías van a tomar datos de hombres y mujeres por aparte, es decir, no es solamente los médicos sentándose a escribir en un papel, estas son las guías con las que voy a trabajar, por ejemplo, todo el tema cardiovascular para hombres y mujeres, sino que se sientan y dicen, voy a analizar los datos en retrospectiva, qué le pasa a los hombres, qué le pasa a las mujeres, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus condiciones, y sobre eso en prospectiva van a decir, listo, con toda esta información y los posibles casos de infarto que se dieron en hombres y mujeres, la redacción de las nuevas guías va por sexo. Eso minimiza el riesgo para las mujeres, porque si las mujeres, por ejemplo, si encuentran que la mayoría de las mujeres que tuvieron un bebé y que tuvieron preeclampsia o que tuvieron diabetes son más propensas a desarrollar un infarto y que además las mata más rápido, pues la guía y la condición va a ser diferente. La forma en que tratan a esa mujer es diferente a la del hombre. Ok, o sea que si por ejemplo creamos un modelo de inteligencia artificial que pueda educar más eficientemente al médico o a los que atienden a estas mujeres, pues les vas a entregar mucho valor. Eso es algo similar que nosotros estamos Exacto. haciendo para otras patologías, pero ahí fácilmente pudiese replicarse. Que en tiempo real, Y es muy rápido. exacto, que en tiempo real tú puedas conocer y acceder a esos estudios o a esos protocolos clínicos para que se pueda atender más eficientemente a las pacientes. Perfecto. Exacto. Y fíjate que es otra forma de utilizar la base de datos que hoy ya existe, pero diferenciando los prototipos, ¿no? Diferenciando al personaje que tengo al frente, segmentando la información. Bueno, y la otra brecha de la que tú hablabas, que era muy enfocada a la elección de un método, de poder elegir esos métodos anticonceptivos que hagan match con mi necesidad, con mi cuerpo, con mi organismo particularmente y con esas variables que yo tengo pues del día a día. Esa es la otra brecha que tú mencionabas, si quieres podemos profundizar ahí también. Claro, entonces mira, uno de los puntos es que hay tres puntos o elementos importantes en la elección de un anticonceptivo. Las necesidades propias de la mujer, que además tiene derecho a elegir, el contexto que la rodea y también el momento por el que está pasando, el momento de vida, ¿sí? La edad que tiene o lo que quiera hacer. Entonces, si yo tengo en cuenta esos tres elementos, tenemos que dejar de ver como si un método anticonceptivo estuviera bien dárselo a todo el mundo por igual sin evaluar a la persona y que a todas nos fuera a funcionar de la misma forma. Es muy normal en la anticoncepción que entre mujeres nos aconsejemos, yo me estoy tomando esto, tómatelo tú, o que yo vaya a una farmacia y me den cualquiera. Lo que estamos trabajando es que ojalá la mujer se dé la oportunidad de hablar en una ruta de salud sexual y reproductiva con una enfermera o con su ginecólogo tratante, porque es importante entender el contexto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de riesgo cardiovascular, retomando el tema anterior, si una mujer tiene antecedentes personales o familiares de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, trombos, ella en conjunto con el profesional de la salud deberían considerar un método anticonceptivo sin estrógenos o como nosotras decimos, cero estrógenos, que en el mundo hay muchas campañas alrededor de cero estrógenos. Y en este caso, la tecnología es de mucha utilidad para que nos ayude a identificar y a segmentar a esa población de alto riesgo. El método anticonceptivo que esté utilizando esa mujer en ese instante, cuando se descubre que tiene un riesgo, pues debería reevaluarse y ver si de verdad está utilizando el que debería estar tomando o utilizando. Y ojalá aplicar métodos predictivos que minimicen los riesgos para nosotras como mujeres y al final los costos para el sistema. Porque si una mujer está con riesgo de trombo y efectivamente está utilizando el que no es y efectivamente llega con un trombo a la clínica, pues el desenlace no es solamente físico, que es muy importante para la mujer, de riesgo, sino también de costos para la entidad. Entonces nos ayuda a entender cómo desde hoy intervenimos la salud de la mujer pensando en bajar los riesgos y los costos. Aquí pues como para hacer un resumen, porque hablaste de muchas oportunidades con inteligencia artificial aplicada a esto particularmente. La primera así como para resumir, es poder predecir cuál es el tipo de anticonceptivo de tratamiento óptimo para ese tipo de pacientes para poder disminuir efectos adversos y pues aumentar la tasa de efectividad.
es como el más eficiente. Exacto. Y el otro es también predecir adherencia a ese tratamiento, que efectivamente si uno predice una adherencia con inteligencia artificial, también puede predecir de nuevo esos efectos adversos o ese dropout eh, para que sea mucho más eficiente. Claro, una mujer entre más segura, entre más cómoda se siente con el método anticonceptivo, mucho más seguro es que lo utilice por el tiempo que se espere, minimizando cualquier riesgo para ella. El principal riesgo, por supuesto, es que si ella no quiere quedar en embarazo, pues no quede en embarazo, pero pues por detrás lo que queremos decir en realidad es que hay otra cantidad de riesgos asociados que muchas veces no se tienen en cuenta. Adri, y desde lo que tú has visto en el día a día y desde lo que vienes aprendiendo y conociendo del mundo de la mujer, ¿esto por qué no se soluciona? Pues porque esto no existe ya, porque a mí me parece tan obvio que cuando yo voy a mi ginecólogo me diga, tómate estas pastas. O sea, para mí es como obvio que si yo tengo ciertas características como mujer, como que el médico, por obvias razones y porque confío 100% en él, porque no hay como más, pues debería darme algo adecuado. Eso porque no, o sea, ¿cómo se hace hoy normalmente? ¿Cuál es el status quo de dar esta solución hoy? Sin tecnología, pues, ¿cómo se hace? Hay una cosa que es importante entender y es el privilegio que tenemos todas nosotras de que poder ir directo a un ginecólogo. Empecemos por ahí. Y hay muchas mujeres en el país que seguramente toman la decisión por confianza con su amiga y ni siquiera van al médico. Entonces, desde ahí, ni siquiera se analizan las variables de las condiciones de esa mujer. Pero supongamos que sí y que vamos a una consulta de salud sexual y reproductiva que, by the way, hace parte de los derechos en salud sexual y reproductiva que existen en el mundo y en el país y que muchos adolescentes ni siquiera conocen. O sea que cuando van a llegar a su consulta, muchas veces ni siquiera tienen el acceso para poder preguntar. Entonces desde ahí eligen de cualquier forma. Y cuando ya llegan al médico, pues probablemente han pasado algunos años y el médico seguramente está mirando diferentes condiciones y no necesariamente enfocando las preguntas de la consulta al método anticonceptivo, a menos que esa sea la razón de la visita. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de entender la importancia que tiene, el desenlace que tiene, tomar la mejor decisión en el momento en el que la mujer está consultando. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos en educación, no solamente al médico, que entenderemos que tiene que ver miles de condiciones al mismo tiempo, sino también de nosotras como mujeres. Cuando yo les mencionaba al principio que ahora me conozco más, justamente también estamos trabajando en educar a la sociedad y a las mujeres para que cuando vayamos con el especialista o el profesional de la salud, como que llevemos casi que estos hechos listos y estas preguntas para que en conjunto se tome la mejor decisión. A mí me da mucha rabia cuando yo voy a un médico, especialmente como a mi ginecólogo o a los ginecólogos en general, y me dice, es normal que te dé mucho dolor de cabeza, es un proceso normal, es normal que te dé un cólico, que te vas a morir y necesitas inyectarte, eso es normal. Y pues no hay que normalizar ese dolor como tú lo decías al inicio, porque además puede terminar en una endometriosis que tú tanto me has hablado, y que a la final todo el dolor femenino es normal, porque es hormonal, y pues no es tan normal. Adri, y si profundizamos en la tercera brecha que tú ves, ahí ¿cómo la ves? Claro, está súper cercana al tema de la endometriosis porque queremos hablar de tomar decisiones en el momento del diagnóstico con más precisión y en menos tiempo. Entonces, hablando de endometriosis, por ejemplo, en Colombia se estima que hay entre 2 y 3 millones de mujeres que podrían estar en esa condición. Y en el mundo, no solo en Colombia, el diagnóstico tarda de 6 a 8 años, imagínate. Es decir, si estamos hablando de dolor, quiere decir que la mujer en esos años normaliza el dolor y no estamos hablando de un cólico, un poco para que todos lo entendamos, de cólico que te puede durar un día y te tomas un analgésico y sale, sino les puede durar 10 días, 8 días, 15 días y esto es completamente inhabilitante. Más o menos esto equivaldría a que 2 a 3 millones de mujeres tienen mensualmente un dolor que no es normal, que las incapacita y que esto genera pues un impacto negativo en su calidad de vida y no hablemos además de la productividad para el país y para la sociedad. Y no es posible que a estas alturas las mujeres y la sociedad en general normalicemos el dolor, eso es lo que está mal. Por eso, desde Exceltis estamos trabajando en la construcción de algoritmos que ayuden a predecir en más de un 90% de efectividad este diagnóstico, basándonos en datos de historias clínicas de pacientes con esta patología. Entonces, al final, y como resumen, pienso que solo haciéndonos las preguntas desde la empatía, en este caso de esta persona que siente el dolor, y obviamente los datos, porque con empatía no podemos movilizar todo,
podemos asegurar que la adopción de la tecnología y nuevas ofertas desde la innovación realmente nos ayuden a cerrar estas brechas y, como hemos hablado las dos, no a que profundicemos en las brechas. La tecnología en salud femenina puede ayudar a cerrar brechas o las puede profundizar más si no lo hacemos bien. Cuando nosotros nos sentamos a buscar información de investigaciones enfocadas en salud femenina, como les mencionaba antes, primero tienen muy poquito tiempo en la historia. Y cuando hablamos de farmacoeconomía y costos presentes y futuros derivados de condiciones no diagnosticadas a tiempo o no tratadas a tiempo, en salud femenina hay muchos menos. Entonces, casi que cuando tú estás en el desarrollo de un anticonceptivo, arrancas de cero a entender muchas cosas. Entonces, si uno piensa que la población mundial, un poquito más del 50% somos mujeres, creo que vale la pena acelerar el proceso de investigación y que las mujeres hagamos parte de ese desarrollo. Ahí pasa algo, responder la pregunta de cuánto le cuesta al sistema no diagnosticar tempranamente a una mujer en relación específica a la condición de salud femenina. Puta, es demasiado complejo, pero sí, ponte a echar números. A una mujer de endometriosis le diagnostican 7 años tarde. Todo lo que implica para el sistema y para ella, out of pocket, querer tener un hijo puede que no sea difícil. Todo lo que implica para el sistema hacerle análisis del por qué si no está diagnosticada. Imagínate todo ese costo de tratarla y puede que se equivoque en el tratamiento, o por ejemplo de simplemente cada mes, no sé, que vaya al médico o que cada vez que le llegue el periodo tenga que estar, no sé, ir a urgencias porque no aguanta el dolor. Imagínate cuánto suma eso. Y además de eso, luego quiere intentar tener un hijo, imagínate todas las condiciones y a todos los especialistas que tiene que ir para poder ver si mágicamente puede quedar embarazada, cuando lo que tiene es un diagnóstico tardío de una endometriosis. Puta, qué rabia que no se haya diagnosticado a tiempo para generar una ruta mucho más eficiente, un tratamiento que le pueda servir y que de pronto el proceso de crear sea mucho más eficiente. Eso es un ejemplo, pero si nos ponemos a sumarle a muchos otros, pues imagínate, es muy difícil de medir, pero también es muy interesante cuestionarse realmente cuánto le cuesta, porque debe ser mil millones de millones. Millones, pero ahí tocaste dos temas interesantes. Uno es lo que le cuesta al sistema la atención y otro lo que pierde de productividad del país por los años no vividos, no trabajados. ¿Cuáles? ¿No? Entonces ahí hay dos condiciones. Y es que aquí estamos hablando de algo que es el tratamiento en una condición, pero hay condiciones que además recientemente se ha hablado mucho del tema, como el cáncer del cuello uterino, que es un cáncer prevenible. Alguien diría, pero ¿cómo así que un cáncer prevenible? Claro que es prevenible porque en un 90-95% de los casos viene de un BPH no diagnosticado y no tratado. Y hoy ya hay tratamiento para el BPH. Eso estaría súper ligado a tu pregunta, porque si yo diagnostico un BPH temprano, lo trato temprano, es que ni siquiera llega a cáncer. Pero si dejo que llegue a cáncer y si ya está en un estadio avanzado, imagínate lo que pierde también el país en edad productiva, lo que debe invertir en el tratamiento y una mujer que va a perder calidad de vida. Entonces, los condicionantes y además las consecuencias son todas. Me parece impresionante. A mí hay algo que me causa mucha curiosidad también, es que nosotros como mujeres, de nuevo, como que aceptamos el dolor y decimos, lo normalizamos. Es normal porque estoy en mis días, es normal porque pasa esto, pero realmente no es normal. ¿Cómo este tipo de tecnologías pueden cerrar esa brecha, no solo en acceso a saber, a tener un diagnóstico temprano, sino también a que, pucha, de verdad seamos conscientes en poner un stop y decir, parce, es que no es normal que a mí me duela 15 días seguidos un cólico o que tenga 8 días seguidos un dolor de cabeza, que por ejemplo en mi caso es lo que a mí me pasa. ¿Cómo haces en el tema de educación para cerrar esas brechas con temas de tecnología? Mira, pienso que tener esta conversación abre un buen camino. Ojalá llegue a mucha gente para que las personas entiendan que no estamos hablando de un cólico de un día que se trata con un analgésico, sino estamos hablando de personas que están incapacitadas muchos días de su vida y que esto en calidad de vida pesa, así como en productividad. De hecho, por eso en Colombia existe ahora y desde hace muy poco la ley de la endometriosis, que fue trabajada recientemente y que ayuda a que la gente sepa que existe una ruta de diagnóstico, que se está trabajando en ello y que existen tratamientos para el tema, que no es una condición fácil de tratar.
y que por eso la tecnología nos puede ayudar a intervenir, porque cuando hablamos de que un diagnóstico se demora 8 años, si yo ya tengo los determinantes de cuáles son las preguntas claves que le debo hacer a una mujer, para que en un 90% yo ya pueda determinar que tiene, con una probabilidad del 90% que tiene o no tiene endometriosis, y que además esto lo puedo sumar a pruebas diagnósticas en sangre, pues yo puedo acortar eso de 7, 8 años a 15 días, un mes, que es lo que tal vez se demoraría en volver al médico mientras hacen las pruebas. Entonces, la tecnología nos puede ayudar entendiendo la historia de la enfermedad, las mujeres que ya la padecieron, cuáles fueron los síntomas y signos que presentaron, que fueron predeterminantes para establecer que tienen la enfermedad, pero además para que se trate inmediatamente y no dejemos que avance. Hay muchas mujeres, desafortunadamente, que empiezan con esta condición desde muy jóvenes y uno de los desencadenantes es que después es muy difícil que queden en embarazo, por ejemplo. Entonces, o que terminen en operaciones que son un poco más complejas y profundas y que también le cuestan al sistema. Entonces, hoy en día vamos a contar con herramientas para analizar, para diagnosticar y para acelerar el tratamiento. Ahí clarísimo dónde queda la oportunidad con la inteligencia artificial y creo que ahí ya se está trabajando súper fuerte y súper bonito en esto. Bueno, Adri, y algo importante que me gustaría, así ya como para ir cerrando, es desde el ecosistema de salud, desde lo que tú también has aprendido, desde lo que tú conoces y vives en el día a día, ¿cómo podemos nosotras como mujeres trabajar en conjunto para poder cerrar pues esas brechas que existen hoy en salud femenina y ojalá pues con inteligencia artificial? De acuerdo, mira, yo realmente soy fiel creyente de que cuando todos nos unimos bajo un propósito, podemos lograr soluciones maravillosas a diferentes problemáticas. Ojalá seamos las mujeres, pero aquí son invitados los hombres y las mujeres, porque todos somos responsables y porque a todos nos debe importar. Creo que algunos de estos ejemplos y en la experiencia que he tenido han sido, por ejemplo, bajo la sombrilla de retos de innovación abierta, donde nos conocimos las dos, que nos permitieron encontrar soluciones de base tecnológica usando Machine Learning e inteligencia artificial, así como analítica de datos, entre otras cosas, donde la innovación, además de ser un camino súper expedito para encontrar soluciones, nos permitió además que esto se internacionalizara, nos permitió darle visibilidad al país. Y al final, uno de los sueños que nosotros, por ejemplo, tenemos es realmente ayudar a visibilizar las Femtech en Colombia. Y pues, ¿por qué no en Latinoamérica? Hay muchas mujeres como tú que están trabajando en todos estos temas. De pronto no tienen tanta voz, ojalá logremos visibilizarlas más porque seguramente tienen soluciones que ni nosotros mismos conocemos todavía. No, pues súper bien. Adri, y yo sé que tú vienes haciendo pues un tema de comunidad y de movimiento muy fuerte alrededor de educar a la mujer, de sumar y tejer como conocimiento con más mujeres. Me gustaría que me cuentes un poquito más de este concepto que tanto me encanta y que apoyo y que me gusta y que me mueve la fibra y que me ha sacado lágrimas, porque me parece muy hermoso que entre tantas mujeres nos podamos apoyar para lo que tú decías en un comienzo, o sea, lo que nosotros hacemos siempre, ay, a mí me sirvió esto, vení, te lo recomiendo porque de pronto a ti también te sirve, porque aunque no es conocimiento médico, es conocimiento que conocemos de nuestro cuerpo y que sabemos que de pronto a otra también le puede servir. Entonces me encantaría que me cuentes un poquito más de eso también. Por supuesto, mira, yo pienso que las mujeres tenemos mucho que aportar, cada una desde nuestro campo de experiencia. Y por ejemplo en Colombia hay mucho conocimiento ancestral que en muchas regiones es súper importante. Hace poco estuve en un evento en los Andes donde mostraban tejido social, literalmente con tejido, uniendo a mujeres de todo el país alrededor de diferentes temas. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que es más lo que nos une que lo que nos debería dividir. Y entre mujeres además tenemos la ventaja y la linda oportunidad de encontrar esos puntos de encuentro para ir todas a trabajar por esas situaciones y encontrar una solución, no quedarnos patinando. Entonces, la oportunidad es toda. Hoy tengo el privilegio de estar haciendo parte de diferentes redes de mujeres, sé que tú también, y sabemos que la ganancia es toda cuando compartimos conocimiento, pero todavía más cuando lo ponemos en práctica sobre alguna problemática que entendemos bien. Adri, pues podemos hablar de lo que tú me contaste la última vez, al tema de la mujer real, y es que, pucha, no somos reales, o sea, porque muchas veces estamos haciendo un montón de estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad de la mujer, y me encantaría que profundices en eso, porque es algo que yo sé que tú lo vives en el día a día. De acuerdo, pienso que
tanto en el mundo real como en el mundo digital, se generan muchos estereotipos. Y tanto nosotras como las siguientes generaciones van viendo esos estereotipos y van considerando que es como un objetivo al que hay que llegar. Al final, las mujeres, tanto ellas que pueden ser famosas o no famosas, como las dos que estamos aquí hablando, y nuestras propias familias, todos somos mujeres reales. Cada una igual de valiosa, cada una con posibles condiciones y con posibles problemáticas sobre las cuales queremos hablar y poner sobre la mesa. Entonces, darle el valor a cada una por lo que es capaz de desarrollar, aportar, nos va a ayudar a vivir y a encontrar soluciones entre nosotras mismas, dando el valor que cada una puede aportar. No hay una mujer que sea mejor que la otra, simplemente somos cada una individuales, somos historias únicas, somos mujeres únicas, y al final, si logramos entender que cada una puede contribuir, pues es mucho más fácil la cierre de brechas y la encontrar soluciones. Bueno, no, ya para cerrar, Adri, muchas gracias por estar aquí. Nada, encantada de poder aprender un poquito más, aprenderme un poquito más como mujer. Es un proceso que creo que deberíamos llevar todas, no solo en la parte introspectiva y del ser, que es importante, pero sí como mujeres, en la parte física y de cómo funciona nuestro organismo como mujer. Entonces, feliz. No, mira, la que está más feliz soy yo, de verdad, gracias por este espacio, me lo disfruté un montón. Me encanta tener la oportunidad de compartir los retos, los desafíos, los logros, no solo de Celti, sino de la salud femenina. Me encanta además que este podcast salga hoy, 8 de marzo, donde conmemoramos el Día de la Mujer. Y además, en este mes que se busca visibilizar patologías que la afectan fuertemente, como la endometriosis o el BPH, que también son, durante marzo estamos hablando mucho de los dos temas. Y es que el 2024 vas a ver que será el momento en el que nos movilicemos en búsqueda de soluciones que permitan cerrar las brechas de las que hemos hablado en Colombia. Adri, eso de momento me gustaría que profundices porque sé que es algo que me gusta, que resuena y que me pone aquí los pelos de punta. Lau, mira, realmente yo creo que este 2024 va a ser el momentum para la mujer en Colombia. Y realmente va a ser un espacio para que movilicemos y nos movilicemos todos como sociedad en búsqueda de soluciones. Hemos hablado de 3 brechas importantes, pero pues hay un montón y realmente queremos que trabajemos juntos por cerrarlas, que se pongan estos temas sobre la mesa y ojalá encontremos que la tecnología es nuestra amiga, la inteligencia artificial puede ser nuestra amiga para entender las condiciones y para tratarlas más rápidamente. Muchas gracias por hacer parte de este episodio y por dejar un poco de tu experiencia aquí con nosotros. Y muchas gracias a ustedes que escuchan AI Heroes. Por favor, déjenos en las preguntas de Spotify qué más les gustaría conocer y aprender sobre inteligencia artificial y los cambios que esta está trayendo en la industria de salud. Nos escuchamos en un próximo episodio.